Este vídeo es una pequeña introducción sobre la memoria digital que tenemos en nuestros teléfonos y ordenadores. A mediados del siglo XX, los científicos inventaron un interruptor microscópico. Funciona como un interruptor de casa, lo puedes poner hacia arriba o hacia abajo, y luego cuando vuelves más tarde sigue estando hacia arriba o hacia abajo. Eso significa que tiene una cierta memoria. Recordar si está hacia arriba o hacia abajo es la memoria más pequeña posible, y por eso lo llamaron bit, que en inglés significa algo muy pequeño. Esto en principio no parece muy útil, pero es que los científicos encontraron la forma de fabricar miles, incluso millones de interruptores de este tipo. Así que la memoria tendría un aspecto más bien parecido a este. Pero resulta muy incómodo y poco eficiente acceder a los interruptores de uno en uno, así que se decidió manejarlos en paquetes. Esto es una definición importante. A un paquete de 8 bits lo llamamos un byte. A partir de ahora, el byte será el ladrillo básico de la memoria. Construiremos la memoria apilando bytes. A mí me gusta verlo como una cajonera. En cada cajón guardamos un byte. Lo primero que vamos a hacer es asignar a los bits un valor numérico. Si el interruptor está hacia abajo, diremos que es un 0, y si está hacia arriba, un 1. Como un byte tiene 8 bits, eso nos da todas estas combinaciones. El 0 es el 0, el 1 el 1, 1 0 es 2, 1 1 3, 1 0 0 4, etcétera, y así sucesivamente hasta el 1 1 1 1, todos a 1, que es el 255. Estos son los famosos números binarios, que se componen de bits, que están a 0 o a 1. Y otra definición fundamental. Un byte contiene un número del 0 al 255. Recapitulando, la memoria es una cajonera, en cada cajón hay un byte, que es un número entre el 0 y el 255. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Para qué demonios sirve esa cajonera llena de números? Pues veremos que sirve para guardar muchos tipos de información, si es que somos capaces de representar esa información utilizando solamente bytes. Por ejemplo, podemos guardar texto si a cada letra le asignamos un valor numérico. Así nació la tabla ASCII. Vemos que asocia a cada letra un valor numérico. Por ejemplo, tenemos la A mayúscula, que es el 65, la B mayúscula, el 66, y así sucesivamente. Aquí tenemos todos los caracteres de exclamación y distintos símbolos, los dígitos, las letras mayúsculas y las letras minúsculas. Pero esta tabla tiene un problema. Como la hicieron los anglosajones, solo tienen las letras que ellos utilizan. No tienen ni la ñ, ni las tildes, diéresis, ni ninguna otra de las letras que usan en muchos países del mundo. Así que cuando la informática se expandió por el mundo, hubo que solucionar este problema y se añadió una tabla extendida con otros caracteres. Y esa es la razón por la que al principio no se podían utilizar nombres de archivo que tuviesen una tilde, e incluso hoy en día nos puede llegar un email en que las tildes y las señas se vean caracteres extraños. Bueno, pues esta es la razón. Pero afortunadamente eso ya ha sido solucionado. Si utilizamos el bloc de notas para escribir el texto hola, esto es lo que realmente se guarda en el disco. El número 72 para representar la letra H, como podemos ver aquí en la tabla, 72H. Posteriormente los valores para cada una de las demás letras hasta el 10, que significa fin. Y si examinamos este archivo en propiedades, veremos que tiene 5 bytes. Exactamente estos 5 bytes de aquí. Pero eso era demasiado simple, así que con el tiempo los editores fueron evolucionando. Y hoy en día, por ejemplo, si escribimos hola en Word, pues ocupa nada menos que 9.970 bytes. Y eso es porque Word almacena muchas más cosas, como el día y la hora que se escribió el archivo, los tipos de letras, las plantillas, etc. Y además de texto, ¿podríamos representar imágenes? Empecemos pensando cómo representar un color. Se utilizan 3 bytes para representar los colores rojo, verde y azul. En inglés, red, green y blue. Seguro que os suenan las siglas RGB. Cada uno de estos valores puede ir del 0 al 255. Si ponemos el rojo a tope, es decir, 255, el verde a 0 y el azul a 0, obtenemos un color rojo puro. Y si ponemos el rojo a 0, el verde a 255 y el azul a 0, obtenemos un verde puro. Y también podemos hacer otro tipo de combinaciones. Por ejemplo, el rojo a tope y el verde a tope y nada de azul nos da el color amarillo. A partir de ahí tenemos todo tipo de combinaciones que dan como resultado distintos colores, hasta llegar al rojo a tope, verde a tope y azul a tope, que da como resultado el color blanco. Esto sonará porque muchos programas utilizan este sistema para seleccionar un color. Por ejemplo, el Word. Para seleccionar un color RGB podemos modificar el rojo, el verde o el azul, cada uno entre el 0 y el 255.
Pero no queremos almacenar un color, sino una imagen completa, como por ejemplo este pequeño cohete. Si hacemos un zoom, vemos que la imagen está compuesta de un montón de puntos con diferentes colores. Estos puntos se llaman píxeles. Por cada píxel de la imagen vamos a guardar sus 3 bytes de color, rojo, verde y azul. Por lo tanto, ¿cuántos bytes necesitaremos para guardar una imagen? Pues el número de píxeles multiplicado por 3. Hemos visto cómo se pueden utilizar bytes para almacenar distintos tipos de información, como texto simple, texto complejo, imágenes. Por cierto, volviendo hacia atrás podemos ver algo interesante. Alguien inteligente se dio cuenta que era un desperdicio de memoria memorizar todos estos píxeles si tenían el mismo color. Entonces, ideó un sistema para decir, atención, a partir de ahora vienen 30 píxeles con el mismo color, y de esta forma ahorrar todos esos bytes. Esto es lo que llamamos compresión de imagen. Con el tiempo se han ido inventando otras formas de memorizar distintos tipos de información, como por ejemplo música. Esto es lo que denominamos formatos, que no es más que maneras de representar distintos tipos de información utilizando simplemente bytes. En definitiva, la memoria no es más que un almacén gigantesco lleno de cajones y en cada cajón hay un byte. ¿Cómo podemos medir el tamaño de una memoria? Pues lógicamente, por el número de bytes. Para medir eso se han inventado unas unidades de medida, de la misma manera que con los metros o con los litros. La unidad básica es el byte. Después, 1000 bytes es un kilobyte, de la misma manera que 1000 metros es un kilómetro. 1000 kilobytes es un megabyte, abreviado MB. 1000 megas es un giga, 1000 gigas es un tera. Es una cantidad astronómica de memoria, pero cada vez hay más discos que ya tienen este tamaño. Aquí en el recuadro vemos las características técnicas de un ordenador sacadas de una tienda de Internet. Vemos que tiene dos tipos de memoria, como todos los ordenadores. La memoria RAM es una memoria temporal, solo sirve para trabajar, pero después se borra cuando se apaga el ordenador. En este caso tenemos 8 GB de RAM aquí en negrita. La otra memoria es el disco duro, que tiene en este caso 512 GB. Después hay toda una serie de números y letras por aquí que hacen referencia a la velocidad de esa memoria, porque todo el rato hemos hablado del espacio, el número de cajones y bytes que tiene la memoria, pero no hemos hablado de cuánto se tarda en abrir y leer esos cajones. Bueno, pues esto es la velocidad, que no vamos a entrar en más detalle en el significado de todas estas letras y números. Con el tiempo, los científicos han inventado nuevas formas de memorizar bits, o sea, ceros y unos. Por ejemplo, el compact disc. Se trata de una superficie lisa, metálica, en la que un láser graba pequeños agujeros que son los ceros y los unos. Aquí vemos una foto de microscopio en la que se ven perfectamente los ceros y los unos grabados en la superficie del disco. Todo lo demás funciona igual, los bytes, kilobytes, etc. Este tipo de memoria digital se llama disco óptico o compact disc o CD y tiene una característica especial. Una vez que se escriben los unos y los ceros, o sea, los agujeritos en la superficie del disco, ya no se pueden modificar. Por eso decimos que es una memoria de solo lectura, o en inglés Read Only Memory, por las siglas ROM. Y por esto a este tipo de discos también se le llama CD-ROM. Y aquí termina esta pequeña introducción a la memoria digital. Espero que os haya interesado. Un saludo.